En el video anterior exploramos por qué el deseo nunca te satisface. Hoy vamos un nivel más profundo, al origen, a la raíz de donde viene no solo la insatisfacción del deseo, sino todo el sufrimiento psicológico que la mente humana produce de manera tan constante y tan automática, que la mayoría de las personas lo experimenta como el fondo inevitable de la existencia. ¿Por qué hay algo que nadie te explicó sobre el sufrimiento? No la versión superficial que dice que el sufrimiento viene de las circunstancias difíciles, de las pérdidas, de las decepciones, de lo que la vida te hizo. Esa versión es parcialmente verdadera, pero deja sin responder la pregunta más importante. ¿Por qué dos personas en circunstancias idénticas pueden tener experiencias internas radicalmente diferentes? ¿Por qué hay personas que atraviesan pérdidas devastadoras con una ecuanimidad que sorprende, y personas que en circunstancias objetivamente favorables viven con un nivel de sufrimiento crónico que ninguna mejora externa parece resolver? La respuesta a esa pregunta no está en las circunstancias, está en algo más profundo que la psicología moderna está comenzando a articular, y que el budismo describió con una precisión extraordinaria hace 25 siglos. Y esa respuesta, cuando se entiende de verdad, no solo cambia la manera en que ves el sufrimiento, cambia la manera en que te relacionas con tu propia mente. Quédate hasta el final. Porque la enseñanza que el Buda consideró la más importante de todas, la que dedicó el resto de su vida a explicar después de su despertar, no es lo que la mayoría de las personas espera que sea. Y cuando la escuchas con la apertura que merece, algo que creías inevitable comienza a aparecer, por primera vez, genuinamente transformable. Empecemos con algo que la cultura popular dice sobre el sufrimiento que el budismo desmontaría de manera inmediata. La versión popular dice que el sufrimiento es la consecuencia natural de las cosas malas que ocurren. Que si pudieras evitar las circunstancias negativas, el sufrimiento desaparecería. Que el trabajo de una buena vida es maximizar las circunstancias positivas y minimizar las negativas. Que el bienestar es el resultado de tener las condiciones externas correctas. Esa versión tiene un problema fundamental que cualquiera puede verificar en su propia experiencia si se toma el tiempo de hacerlo honestamente. No funciona. Las personas que logran las condiciones externas que creían que necesitaban para estar bien no están sistemáticamente mejor que las que no las lograron. Los estudios sobre el bienestar subjetivo, medidos en decenas de países y en miles de personas a lo largo de décadas, muestran de manera consistente que las mejoras en las circunstancias externas, el ingreso, el estatus, las posesiones, producen efectos sobre el bienestar que son reales, pero mucho más pequeños y mucho más breves de lo que las personas anticipan. La psicóloga Sonja Lyubomirsky, de la Universidad de California, que pasó décadas estudiando los determinantes del bienestar, propuso un modelo que resume la evidencia con claridad. Aproximadamente el 50% del nivel de bienestar de una persona está determinado por factores genéticos, el punto de ajuste hedónico con el que cada persona nació. Aproximadamente el 10% está determinado por las circunstancias externas, el ingreso, el estado civil, el lugar de residencia, la salud objetiva. Y aproximadamente el 40% está determinado por las actividades intencionales, lo que la persona hace deliberadamente con su mente y con su comportamiento. Ese 40% es exactamente el territorio que el budismo exploró con mayor profundidad. Y lo que encontró en ese territorio
Después de 25 siglos de observación sistemática de la mente humana, es exactamente lo que el origen del sufrimiento describe. El Buda articuló el origen del sufrimiento en la segunda noble verdad de las 4 nobles verdades, que es el marco más fundamental de toda la enseñanza budista. Y lo que dijo en esa segunda noble verdad no fue lo que la mayoría de las personas espera escuchar. El origen del sufrimiento, dijo el Buda, es taña, el deseo o anhelo que ya exploramos en el video anterior. Pero no solo el deseo de conseguir lo que no se tiene. El taña tiene 3 manifestaciones que juntas cubren prácticamente toda la experiencia psicológica del sufrimiento. La primera manifestación es el kama taña, el deseo de las experiencias sensoriales placenteras, el querer que el placer continúe, que la experiencia agradable no termine, que las condiciones favorables persistan. La segunda manifestación es el bhavatana, el deseo de existir de cierta manera, de ser alguien específico, de que la narrativa del yo se confirme y se sostenga. La tercera manifestación es el vibhavatana, el deseo de que ciertas cosas no existan, de evitar la experiencia desagradable, de que lo que duele desaparezca. Esas 3 formas del taña, el querer que lo bueno continúe, el querer ser de cierta manera y el querer evitar lo malo, cubren la estructura casi completa de la experiencia mental ordinaria. La mente que no está en uno de esos 3 estados, casi siempre está en transición entre ellos. Y la suma acumulada de esa tensión constante, esa fricción permanente entre lo que es y lo que el taña demanda que sea, es exactamente lo que el Buda llamó dukkha, que generalmente se traduce como sufrimiento, pero que describe algo más preciso y más matizado que esa traducción sugiere. Dukkha no es solo el dolor agudo de la pérdida o de la decepción. Dukkha tiene 3 niveles que el Buda describió con precisión, y que vale explorar porque cada uno corresponde a un tipo diferente de experiencia que probablemente reconoces de tu propia vida. El primer nivel es dukkha dukkha, el sufrimiento obvio, el dolor físico y emocional que cualquiera reconoce como sufrimiento. La enfermedad, la pérdida, el duelo, el miedo, la angustia. No hay ambigüedad aquí. Es lo que nadie querría experimentar y que la vida inevitablemente produce. El segundo nivel es viparinama dukkha, el sufrimiento del cambio. La insatisfacción que produce el hecho de que todo lo agradable termina. No solo que el placer pasa, sino que el proceso de ver el placer pasar produce su propio tipo de sufrimiento. El momento donde te das cuenta de que la experiencia buena está terminando, ya produce algo desagradable que se superpone a lo agradable que todavía está presente. La cena perfecta que empieza a sentirse diferente cuando sabes que ya casi terminó. El fin de semana que se vuelve pesado el domingo por la tarde porque el lunes está cerca. El abrazo que produce ya una pizca de tristeza anticipatoria, porque sabes que terminará. El tercer nivel es sankhara dukkha, el sufrimiento de la condicionad o de la existencia reactiva. Este es el más sutil y el que la mayoría de las personas raramente reconoce como sufrimiento, porque está tan integrado en la experiencia ordinaria, que parece ser simplemente cómo se siente existir. Es el malestar de fondo, la insatisfacción subyacente, la inquietud que la mente no entrenada experimenta de manera casi continua, sin un objeto específico que la explique. El estado que hace que la gente busque distracción de manera automática, que llene el silencio con ruido, que evite la quietud porque en la quietud ese fondo de malestar se vuelve perceptible, de una manera que en la actividad constante puede mantenerse en segundo plano.
Ese tercer nivel, Sankhara Dukkha, es el que responde a la pregunta que planteamos al principio. ¿Por qué hay personas que en circunstancias objetivamente favorables viven con un nivel de sufrimiento crónico que ninguna mejora externa parece resolver? No porque sus circunstancias sean malas, porque el Sankhara Dukkha opera independientemente de las circunstancias. Es el producto de la estructura de la mente condicionada, no de las condiciones que esa mente enfrenta. Si este video está tocando algo que reconoces pero que nunca habías podido nombrar con esta precisión, dale like ahora. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir cada semana un video sobre psicología y sabiduría budista que puedas aplicar directamente en tu vida. Y si conoces a alguien que vive con ese malestar de fondo que no puede explicar, comparte este video porque a veces el nombre correcto para una experiencia es lo primero que permite trabajar con ella. Pero para entender realmente el origen del sufrimiento, necesitamos ir más allá de las tres manifestaciones del Taña y explorar el mecanismo que las genera, porque el Taña no aparece de la nada. Tiene una raíz más profunda que el Buda identificó y que tanto la psicología cognitiva como la neurociencia han confirmado desde ángulos diferentes. Esa raíz es lo que el budismo llama avijja, la ignorancia o la no comprensión. No ignorancia en el sentido de falta de información o de educación. Ignorancia en un sentido muy específico y muy preciso. La no comprensión de la naturaleza real de la experiencia. La tendencia de la mente a ver lo que es impermanente como permanente. Lo que es insatisfactorio como potencialmente satisfactorio, y lo que no tiene un yo sólido y separado como si lo tuviera. Esa triple confusión, ver permanencia donde hay impermanencia, ver satisfacción donde hay insatisfacción fundamental, y ver un yo sólido donde no hay nada tan sólido como se cree, es el caldo de cultivo perfecto para el Taña. Si creo que las cosas buenas pueden durar para siempre, el apego que intenta que duren tiene sentido. Si creo que las circunstancias correctas pueden producir satisfacción duradera, el deseo de conseguirlas tiene sentido. Si creo que hay un yo separado e incompleto que necesita cosas del mundo para completarse, toda la maquinaria del deseo insatisfecho que exploramos en el video anterior tiene sentido. La avijja, la ignorancia fundamental, es el motor que hace que el Taña siga funcionando. Y el Taña, operando desde la avijja, produce exactamente el dukkha que estamos explorando. Ese es el círculo que el budismo llama el samsara en su sentido psicológico más accesible. La rueda de la ignorancia que produce el deseo, que produce el sufrimiento que refuerza la ignorancia. No porque seamos defectuosos, porque ese es el modo por defecto de la mente humana en ausencia de práctica deliberada. Y aquí es donde la psicología cognitiva moderna añade una capa de comprensión que complementa la budista, de manera que hace el mecanismo todavía más concreto. Aaron Beck, el fundador de la terapia cognitiva, que es la base de la mayoría de las psicoterapias basadas en evidencia que existen hoy, identificó lo que llamó distorsiones cognitivas, los patrones automáticos de pensamiento que la mente produce de manera habitual y que no corresponden a la realidad tal como es, sino a la realidad tal como la mente condicionada la interpreta. Esas distorsiones cognitivas incluyen la catastrofización, el pensamiento todo o nada, la personalización, el filtro mental que selecciona la información negativa y descarta la positiva, la mente lectora que asume saber lo que otros piensan sin verificarlo, y la predicción del futuro que asume que lo que ocurrió antes
ocurrirá siempre. Y lo que Beck documentó en décadas de trabajo clínico es exactamente lo que el Buda describió como avijja, la tendencia de la mente a producir representaciones de la realidad que no corresponden a la realidad y que generan los estados emocionales dolorosos que esas representaciones incorrectas inevitablemente producen. La diferencia entre el enfoque budista y el cognitivo no es en el diagnóstico del problema, sino en el nivel al que propone intervenir. La terapia cognitiva interviene en el nivel del pensamiento. Identifica los pensamientos distorsionados específicos y trabaja para reemplazarlos con pensamientos más ajustados a la realidad. El budismo interviene en un nivel más profundo, no en los pensamientos específicos, sino en la relación con los pensamientos, en la capacidad de ver los pensamientos como eventos mentales, en lugar de como la realidad misma, y en la comprensión directa de la naturaleza de la mente que los produce. Ambos enfoques tienen valor. Y la combinación de los dos, que la psicología contemplativa está comenzando a explorar de manera sistemática, produce resultados que ninguno de los dos por separado puede replicar completamente. Pero hay algo sobre el origen del sufrimiento que ni la terapia cognitiva ni ninguna otra psicoterapia aborda completamente, y que el budismo sí aborda, y que es quizás la contribución más singular y más difícil de articular en términos contemporáneos. El sufrimiento, en el nivel más profundo que el budismo explora, no viene solo de los pensamientos distorsionados ni solo del taña. Viene de la identificación con ese yo que piensa los pensamientos, que experimenta el taña y que sufre el dukkha. La comprensión budista más radical no es solo que los pensamientos son distorsionados, es que la entidad que se experimenta como el pensador de esos pensamientos no tiene la solidez y la permanencia que la experiencia ordinaria le atribuye. Esto requiere un momento de detenerse porque puede sonar abstracto de una manera que hace difícil ver su relevancia práctica. La mente ordinaria experimenta los pensamientos como los pensamientos de alguien. Hay un yo, sólido y continuo, que piensa los pensamientos, que siente las emociones, que desea las cosas. Ese yo es el protagonista de toda la narrativa mental, y la continuidad que ese yo parece tener. El hecho de que cuando te despiertas mañana el mismo yo que se durmió anoche, sigue ahí con los mismos recuerdos y las mismas preocupaciones, da la impresión de ser evidente e indiscutible. Pero la observación directa de la experiencia, practicada con suficiente atención y suficiente honestidad, revela algo diferente. No hay un yo sólido y permanente que pueda encontrarse bajo observación como un objeto estable. Lo que hay es un proceso continuo de experiencias que se encadenan de manera que produce la ilusión de continuidad y de identidad sólida. El yo no es una cosa, es un proceso. No es un sustantivo, es más parecido a un verbo. El neurocientífico Antonio Damasio, en su investigación sobre la conciencia y el yo, encontró algo que converge de manera notable con esta comprensión budista. No hay un solo lugar en el cerebro donde resida el yo. El yo es una construcción que el cerebro produce de manera continua a través de la integración de múltiples procesos. Es el producto de la narración que el cerebro hace de sus propias experiencias, no la entidad que origina esa narración. Y la relevancia práctica de esa comprensión, que puede parecer muy abstracta cuando se plantea en términos filosóficos o neurocientíficos, es exactamente esta. Si el yo no es la entidad sólida y permanente, que la experiencia ordinaria lo hace parecer, entonces el sufrimiento que ese yo experimenta
también es diferente de lo que parece. No es el sufrimiento de una entidad permanente que tiene que cargar con ese peso para siempre. Es el sufrimiento de un proceso que puede cambiar, que cambia de hecho constantemente, y que la práctica puede transformar de maneras que la identificación rígida con el yo permanente hace imposibles de ver. Esa comprensión, que el budismo describe como la realización de anatta o la no-yo, no es la experiencia de que no existes. Es la experiencia de que existes de manera diferente de como creías, menos sólido, menos separado, menos permanente. Y paradójicamente, esa comprensión que el ego resiste porque amenaza lo que más quiere proteger, produce exactamente la liberación del sufrimiento que el ego siempre buscó, sin encontrarla en ningún objeto externo. Las 3 prácticas para trabajar con el origen del sufrimiento. La primera, la observación del taña en tiempo real. Esta semana, cada vez que notes que algo en ti quiere que la situación sea diferente de lo que es, que el placer dure más, que el malestar desaparezca, que las circunstancias se ajusten a lo que prefieres, haz pausa un momento y nómbralo internamente. Esto es taña, no para juzgarlo, para verlo, para reconocerlo como el mecanismo que produce el sufrimiento antes de que ese sufrimiento se desarrolle completamente. La observación del taña antes de que produzca su efecto completo es el primer paso de la interrupción del ciclo. La segunda, la pregunta sobre la permanencia. Cuando estés en una experiencia agradable que notas que el taña intenta prolongar, hazte esta pregunta. ¿Cuándo termina esto? ¿Lo recordaré como algo que disfruté completamente? ¿O como algo que no pude disfrutar completamente porque estaba preocupado por el hecho de que terminara? Esa pregunta, que interrumpe el viparinama dukkha antes de que se instale plenamente, devuelve la atención al momento presente donde la experiencia agradable todavía está ocurriendo. La tercera, el cuestionamiento suave del yo. Esta práctica requiere algo de valentía porque el ego la resiste de manera instintiva. La próxima vez que tengas un pensamiento muy cargado emocionalmente, un pensamiento de autocrítica, de preocupación, de resentimiento, de miedo, hazte esta pregunta. ¿Quién está pensando esto? No para obtener una respuesta filosófica, para observar qué ocurre cuando buscas al pensador del pensamiento. Lo que la mayoría de las personas descubre es algo sorprendente. Es más difícil de encontrar de lo que esperaban. Y esa dificultad de encontrar al pensador sólido y permanente que creías que estaba ahí, es el primer atisbo de la comprensión que el budismo identifica como el comienzo de la liberación del sufrimiento. El sufrimiento no es inevitable en el nivel en que la mente condicionada lo experimenta. El dolor físico, la pérdida, la dificultad, esas son parte inevitable de la existencia humana. Pero la capa adicional de sufrimiento que el taña y la avijja añaden sobre esas experiencias inevitables, esa capa que puede ser tan más pesada que la experiencia original que la produce, esa sí puede transformarse, no de un día para otro, no con una comprensión intelectual aunque sea completa, sino con la práctica gradual y constante de observar la mente que produce el sufrimiento con suficiente claridad como para no ser completamente gobernado por ella. Ese es el camino que el Buda describió, el que comienza no en las circunstancias externas, sino exactamente aquí, en la relación con la propia mente, en el reconocimiento del mecanismo, en la práctica que lo transforma. El origen del sufrimiento no está en lo que la vida te hizo. Está en la manera en que la mente sin entrenamiento responde a lo que la vida produce.
Y esa manera, que es el producto de condiciones que pueden cambiarse, es también el territorio donde el trabajo más importante disponible puede realizarse. Eso es todo lo que necesitas saber para empezar. El origen del sufrimiento nombrado con precisión es ya el comienzo de la salida. Que así sea. Quiero explorar algo sobre la diferencia entre el sufrimiento necesario y el sufrimiento fabricado que el budismo articula con una claridad que la psicología moderna está comenzando a confirmar con sus propios términos. El maestro budista y psicólogo Tara Brach, que ha trabajado durante décadas en la intersección de la psicología occidental y la práctica budista, describe el sufrimiento fabricado con una imagen que me parece perfecta. El segundo dardo. El primer dardo es el dolor inevitable, la pérdida, la enfermedad, el fracaso, la decepción. Ese dardo llega sin que nadie lo invite y nadie puede evitarlo completamente. El segundo dardo es el que la mente se lanza a sí misma como respuesta al primero. El pensamiento de que no debería haber pasado, de que algo está fundamentalmente mal en que pasó, de que si hubiera hecho algo diferente no habría pasado, de que no puedo soportar que haya pasado, de que va a seguir pasando. El primer dardo duele. El segundo dardo, que la mente fabrica sobre el dolor del primero, puede doler más que el primero durante más tiempo, y con consecuencias que el primer dardo por sí solo nunca habría producido. La psicología cognitiva llama a ese proceso rumiación. La tendencia de la mente a volver repetidamente a la experiencia dolorosa, a analizarla, a buscar explicaciones, a imaginar alternativas, a proyectar consecuencias futuras, sin producir ninguna resolución, sino solo amplificando y prolongando el sufrimiento que el evento original produjo. Y los estudios sobre la rumiación, que es uno de los mecanismos mejor documentados en la psicología del estado de ánimo, muestran de manera consistente que la rumiación no resuelve el problema que la produjo. Lo amplifica, lo prolonga y aumenta significativamente el riesgo de depresión y de ansiedad. El budismo lo articuló hace 25 siglos con la misma claridad, pero desde una perspectiva diferente. La mente que lanza el segundo dardo no lo hace porque el problema lo requiera. Lo hace porque el taña, en su manifestación de vivavatana, el deseo de que lo malo no exista, no puede aceptar que lo que ya ocurrió haya ocurrido. Y esa no aceptación, que se experimenta como una posición activa de resistencia a lo que es, produce exactamente el sufrimiento adicional que el evento original no requería. La práctica budista para el segundo dardo tiene un nombre: aceptación. Pero la aceptación budista no es la resignación pasiva ni el acuerdo con lo que ocurrió. Es algo más preciso y más activo. El reconocimiento de que lo que ya ocurrió, ocurrió. De que la realidad del pasado no puede ser cambiada por ninguna cantidad de resistencia mental. Y de que la energía que se invierte en resistir lo que ya es, podría invertirse en responder a lo que es ahora mismo de la manera más sabia disponible. Esa distinción entre resistencia y aceptación, que puede sonar pequeña cuando se describe, pero que produce efectos verificables en la experiencia vivida, es exactamente donde la práctica encuentra su aplicación más directa e inmediata. No en los grandes momentos de crisis, donde la práctica ya debería estar instalada. En los pequeños momentos cotidianos donde el segundo dardo aparece de manera automática. El tráfico que produce el pensamiento de que no debería haber tráfico. La reunión que salió diferente de como querías y que produce el pensamiento de que debería haber salido mejor. El comentario que alguien hizo y que la mente convierte en evidencia de algo mucho más grande sobre esa persona,
o sobre tu relación con ella. Cada uno de esos momentos pequeños donde el Tanya lanza el segundo dardo es una oportunidad de práctica, no de práctica formal en meditación, de práctica real en el único territorio donde el sufrimiento genuinamente se produce. La vida cotidiana con sus fricciones pequeñas y sus demandas constantes. Quiero también explorar algo sobre la relación entre el origen del sufrimiento y el cuerpo que raramente se menciona en las conversaciones sobre el budismo, pero que tiene implicaciones prácticas muy directas. El sufrimiento no solo ocurre en la mente. El cuerpo es el territorio donde el sufrimiento se manifiesta de maneras que la mente no siempre puede ver directamente. La tensión en los hombros que lleva semanas ahí sin que nadie la haya elegido deliberadamente. La contracción en el pecho que aparece en ciertas situaciones. La sensación en el estómago que precede a ciertas conversaciones. El apretamiento de la mandíbula que ocurre durante el sueño como procesamiento de lo que el día produjo. Esas manifestaciones corporales del sufrimiento no son secundarias al sufrimiento mental. Son partes constitutivas del mismo proceso. El neurocientífico Peter Levine, que desarrolló el trabajo sobre el trauma somático, y Bessel van der Kolk, cuya investigación sobre el trauma es ampliamente citada, documentaron algo que el budismo siempre supo desde la práctica. El cuerpo registra las experiencias emocionales de maneras que la mente verbal no siempre tiene acceso directo. Y el trabajo de comprensión y transformación del sufrimiento que no incluye el cuerpo está incompleto. La práctica del Body Scan, que el programa de reducción de estrés basado en mindfulness de Jon Kabat-Zinn popularizó en contextos clínicos, es exactamente la práctica budista del Kayanupassana, la observación sistemática del cuerpo como parte de la observación de la mente y de sus estados. No para relajar el cuerpo como objetivo en sí mismo, sino para usar el cuerpo como el territorio donde los estados mentales son más directamente observables porque el cuerpo no miente de la manera que la mente verbal puede mentir. La tensión en el hombro derecho que llevas 2 semanas sin notar conscientemente, cuando la notas, revela algo sobre el estado mental que la produce, que ninguna cantidad de pensamientos sobre ese estado mental puede revelar de la misma manera. Y la observación de esa tensión, sin el intento de cambiarla, sino solo con la presencia que la observa, frecuentemente produce algo que el intento deliberado de relajar nunca produce. La relajación espontánea que ocurre cuando el sufrimiento que la tensión expresaba es finalmente reconocido. Hay también algo sobre el origen del sufrimiento en el contexto de las relaciones que conecta directamente con la comprensión del Tanya que exploramos, y que merece atención específica porque es donde el sufrimiento psicológico tiene su manifestación más frecuente e intensa. La mayoría del sufrimiento relacional, el que viene de las personas con quienes convivimos, con quienes trabajamos, con quienes tenemos las relaciones más importantes de nuestra vida, no viene directamente de lo que esas personas hacen o dicen. Viene de la brecha entre lo que esperamos que hagan o digan y lo que realmente hacen o dicen. Esa brecha, que es exactamente el Tanya en su manifestación relacional, tiene 2 componentes que se refuerzan mutuamente. El primero, la imagen mental que tenemos de cómo deberían ser las personas que amamos, que raramente corresponde completamente a quienes son realmente. El segundo, la resistencia activa a la brecha entre esa imagen y la realidad, que el budismo describe como la fuente central del sufrimiento relacional.
La persona que amas no te decepciona porque haya hecho algo objetivamente malo. Te decepciona porque lo que hizo no correspondió a la imagen que tenías de cómo debería actuar alguien que te ama de la manera que esperas ser amado. Y esa imagen, que ninguna conversación acordó pero que el Tanya instaló como expectativa invisible, es el origen del sufrimiento que el evento de por sí no habría producido necesariamente. La práctica para este tipo de sufrimiento relacional no es eliminar las expectativas, que es un ideal difícil de llevar a la práctica de manera honesta. Es hacerlas conscientes. Ver qué imagen tienes de cómo debería ser la persona que tienes frente a ti. Verificar si esa imagen fue acordada o si es una expectativa que el Tanya construyó unilateralmente. Y desde esa conciencia, tener la conversación que la imagen invisible hacía imposible, porque nadie puede responder adecuadamente a una expectativa que no sabe que existe. Ese trabajo, que comienza en la comprensión del Tanya y de cómo opera en las relaciones, es exactamente el tipo de práctica que este canal va a explorar en los videos que siguen. Cada uno un mecanismo diferente. Cada uno una oportunidad diferente de interrumpir el ciclo que el budismo identifica como el origen del sufrimiento. No para eliminar el sufrimiento que la vida inevitablemente produce, para eliminar el sufrimiento adicional que la mente fabrica sobre el inevitable. El primer dardo es parte de la existencia humana. El segundo dardo es opcional. Y esa opcionalidad, que la práctica va haciendo cada vez más real con el tiempo, es exactamente la libertad que el Buda describió cuando habló de la cesación del sufrimiento, como la tercera noble verdad. La cesación no es la ausencia de todo dolor, es la cesación del segundo dardo. La posibilidad de estar con lo que es, incluido lo que duele, sin la capa adicional de resistencia que el Tanya añade sobre todo lo que no es exactamente como quiere que sea. Esa posibilidad, que puede sonar a ideal inalcanzable cuando se describe en abstracto, es verificable en la experiencia directa de cualquier persona que haya practicado lo suficiente para tener aunque sea un momento de ella. Y ese momento, cuando ocurre, es la evidencia más directa disponible de que el origen del sufrimiento puede transformarse, no de una vez, no perfectamente, pero de manera real, verificable y gradualmente creciente. Que así sea. Antes de cerrar, quiero darte algo que va directo al corazón de todo lo que este video exploró. Una pregunta, no retórica, real. Una que te pido que respondas con la honestidad que merece. ¿Cuánto del sufrimiento que experimentaste en los últimos 7 días fue sufrimiento del primer dardo? El inevitable, el que la vida produce sin preguntar. ¿Y cuánto fue sufrimiento del segundo dardo? El que la mente fabricó sobre el primero. No estoy preguntando si el segundo dardo fue injustificado o innecesario. Estoy preguntando si puedes ver la diferencia entre los dos. Si puedes identificar, al menos en algunos momentos de la última semana, el momento donde el evento original terminó y donde el pensamiento sobre el evento comenzó. El momento donde el dolor del primer dardo se convirtió en el sufrimiento amplificado del segundo. Si puedes ver esa diferencia, aunque sea vagamente, ya tienes la comprensión más importante que este video puede darte. Porque ver la diferencia es el primer paso de la posibilidad de elegir. Y la posibilidad de elegir, de responder al primer dardo sin lanzarse automáticamente el segundo, es exactamente la libertad que el Buda describió como el fruto de la comprensión correcta. No la libertad de no sentir dolor. La libertad de no multiplicarlo innecesariamente.
la libertad de estar con lo que es, incluyendo lo que duele, sin la historia adicional que convierte el dolor inevitable en sufrimiento opcional. Esa libertad se construye gradualmente, con práctica, con la comprensión que este canal ofrece una semana a la vez, con la honestidad de quien está dispuesto a mirarla propiamente, con la claridad que la transformación genuina requiere. El siguiente video va un paso más allá. ¿Por qué perseguir la felicidad te hace infeliz? La paradoja que nadie te explicó sobre el funcionamiento de la mente cuando se pone a buscar exactamente lo que más quiere encontrar. Suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Que así sea. Quiero añadir algo sobre la relación entre el origen del sufrimiento y el tiempo, porque es donde la mente moderna produce algunas de sus formas más específicas y más reconocibles de sufrimiento fabricado. La mente humana tiene una capacidad que ningún otro animal parece tener en la misma medida. La capacidad de sufrir en tiempos que no son el presente. La capacidad de revivir el pasado con toda la carga emocional que tuvo cuando ocurrió, como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Y la capacidad de previvir el futuro con la angustia anticipatoria de eventos que todavía no han ocurrido y que quizás nunca ocurrirán exactamente como la imaginación los produce. El psicólogo Martin Seligman, que fundó la psicología positiva, y su colaborador Mihaly Csikszentmihalyi, identificaron que la mente humana pasa una parte extraordinariamente grande de su tiempo activa en el pasado y en el futuro. El estudio de Killingsworth y Gilbert de Harvard, que mencionamos en el video anterior sobre el piloto automático, encontró que la mente está pensando en algo diferente de lo que está haciendo en ese momento, aproximadamente el 47% del tiempo. Y ese tiempo en el que la mente está en otro lugar, sea el pasado o el futuro, se correlaciona con niveles de bienestar significativamente menores que el tiempo en el que la mente está presente en lo que está haciendo, independientemente de lo que esté haciendo. El origen del sufrimiento tiene en el tiempo una de sus manifestaciones más concretas y más verificables. El sufrimiento del pasado que la mente revive, el arrepentimiento, la culpa, el resentimiento, la vergüenza. Todos ellos son estados que producen en el presente el sufrimiento de eventos que ya terminaron. No la memoria del sufrimiento que tuvo cuando ocurrió, que es inevitable y que tiene funciones adaptativas. La revivencia del sufrimiento como si estuviera ocurriendo ahora, que el taña, produce como intento imposible de cambiar lo que ya no puede cambiarse. El sufrimiento del futuro que la mente anticipa, la preocupación, la ansiedad, el miedo anticipatorio. Todos ellos son estados que producen en el presente el sufrimiento de eventos que todavía no ocurrieron y que quizás nunca ocurrirán exactamente como la mente los imagina. La investigación sobre la preocupación, documentada de manera extensiva por los psicólogos clínicos que estudian la ansiedad generalizada, muestra algo que quien se preocupa habitualmente puede verificar en su propia experiencia. Aproximadamente el 85% de las cosas por las que la gente se preocupa no ocurren. Y de las que sí ocurren, la mayoría se manejan mejor de lo que la preocupación anticipaba. La preocupación no reduce la probabilidad de que los eventos temidos ocurran. No mejora la preparación para manejarlos cuando ocurren. Lo que produce, de manera verificable, es sufrimiento en el presente por eventos que en la mayoría de los casos no ocurrirán, o que cuando ocurran, serán manejables de maneras que la mente ansiosa no puede ver desde el estado de la preocupación. El origen de ese sufrimiento temporal,
el pasado que se revive y el futuro que se anticipa. Es exactamente el Taña en sus manifestaciones de Kama Tanga y Vibhava Tanga. El deseo de que el pasado haya sido diferente de lo que fue. El deseo de que el futuro no contenga lo que la mente teme que pueda contener. Y la resistencia activa a la realidad del pasado que ya no puede cambiarse, y a la incertidumbre del futuro que todavía no puede conocerse. La práctica que interrumpe ese sufrimiento temporal tiene el nombre más simple de todas las prácticas que el budismo ofrece: el presente. No el presente como lugar donde se resuelven todos los problemas, como el único lugar donde cualquier problema puede genuinamente ser abordado. El pasado no puede cambiarse desde el presente, pero puede ser comprendido, procesado e integrado de manera que ya no necesite ser revivido de manera automática. El futuro no puede controlarse desde el presente, pero puede ser preparado con las acciones que el presente hace posibles, sin la rumiación ansiosa sobre lo incontrolable que el futuro siempre contiene. La diferencia entre prepararse para el futuro y preocuparse por el futuro es exactamente la diferencia entre la acción que el presente hace posible y el sufrimiento que el Taña fabrica sobre lo incierto. La preparación trabaja con lo que puede hacerse ahora. La preocupación rumiante sobre lo que podría ocurrir no cambia lo que ocurrirá, pero sí consume el presente donde lo que puede hacerse podría hacerse. Esa distinción, simple en teoría y genuinamente difícil en la práctica para quien lleva décadas de hábito de preocupación automática, es uno de los frutos más directamente verificables del trabajo con el origen del sufrimiento que este video ha explorado. Ver cuándo la mente está en el pasado reviviendo lo que ya fue. Ver cuándo está en el futuro viviendo lo que quizás será. Y regresar, con el mismo gesto que la meditación entrena, al único momento donde la vida puede ocurrir y donde el sufrimiento puede genuinamente ser trabajado. Que así sea. Una cosa más que quiero nombrar antes de que este video cierre del todo, porque es la que más frecuentemente produce confusión cuando las personas escuchan enseñanzas sobre el sufrimiento y el desapego. El budismo no propone la anestesia emocional. No propone un estado de indiferencia donde nada importa y nada duele porque nada puede importar lo suficiente para que duela. Ese estado, que algunas personas confunden con el ideal budista de la ecuanimidad, no es ecuanimidad. Es disociación. Y la disociación, que la psicología clínica reconoce como un mecanismo de defensa ante el sufrimiento demasiado intenso, no produce libertad. Produce el embotamiento que protege del dolor al costo de bloquear también la alegría, la conexión y la plenitud. La ecuanimidad budista no es indiferencia, es la capacidad de estar completamente presente con lo que es, incluyendo lo que duele, sin ser completamente gobernado por ello. No la distancia que no permite que nada toque. La estabilidad que permite ser tocado por todo, sin perder el equilibrio que hace posible responder en lugar de solo reaccionar. Esa distinción importa para este video, porque la comprensión del origen del sufrimiento podría malinterpretarse como la recomendación de no querer nada, de no comprometerse con nada, de no amar a nadie con suficiente profundidad como para que su pérdida duela. Esa no es la recomendación. La recomendación es exactamente lo contrario. Amarse con suficiente profundidad como para que valga la pena el trabajo de entender cómo funciona la propia mente. Comprometerse con suficiente seriedad con lo que genuinamente importa como para que valga la pena el esfuerzo de liberarse del sufrimiento fabricado
que interfiere con ese compromiso. Y querer con suficiente honestidad a las personas que importan como para relacionarse con quienes son realmente, en lugar de con la imagen que el Tanya construyó sobre ellas. El origen del sufrimiento comprendido no produce indiferencia. Produce la presencia genuina que la indiferencia hace imposible. La capacidad de estar completamente aquí, completamente en contacto, completamente vivo en lo que importa, sin la capa de sufrimiento fabricado que el Tanya instala entre la experiencia real y la persona que la vive. Eso es exactamente lo que el Buda prometió cuando describió la cesación del sufrimiento. No la anestesia, la plenitud, no la indiferencia, la presencia, no la distancia que protege. La apertura que conecta sin perderse en lo que encuentra. Que así sea. Quiero cerrar con algo muy concreto que puedes hacer hoy. No una meditación formal. No una práctica que requiera tiempo especial. Algo que puede ocurrir en el próximo momento, donde notes que algo en ti está sufriendo. El momento donde lo notes, hazte estas 3 preguntas en este orden. Primera. ¿Qué ocurrió realmente? No la historia que la mente construyó sobre lo que ocurrió, el hecho más simple y más concreto posible. No, me ignoró deliberadamente porque no le importó. El hecho. No respondió mi mensaje en 2 horas. Segunda. ¿Cuál es el segundo dardo? ¿Qué añadió la mente sobre el hecho que amplificó el sufrimiento más allá de lo que el hecho por sí solo producía? La historia sobre la intención, la proyección sobre el futuro, la generalización sobre el patrón, la conclusión sobre lo que el hecho significa sobre ti o sobre la relación. Tercera, ¿qué queda si suelto el segundo dardo? ¿Qué queda del sufrimiento cuando se retira la historia añadida? A veces queda algo genuinamente doloroso que merece atención y cuidado. A veces queda mucho menos de lo que la historia hacía parecer. Siempre queda algo más manejable de lo que el segundo dardo convertía la experiencia. Esas 3 preguntas, practicadas con la consistencia que cualquier habilidad nueva requiere, van instalando gradualmente la capacidad de distinguir el primer dardo del segundo, en tiempo real. No para eliminar el primero, para no añadir el segundo automáticamente cada vez que el primero llega. Eso es suficiente para empezar. El origen del sufrimiento nombrado es el origen del sufrimiento a medio camino de transformarse. Que así sea. Quiero explorar una dimensión más del origen del sufrimiento que este video todavía no ha tocado, y que es donde la comprensión budista y la psicología del desarrollo convergen de manera especialmente reveladora. El papel de las heridas tempranas en el sufrimiento adulto. Las experiencias de la infancia y de la adolescencia instalan en la mente patrones de respuesta que continúan operando décadas después, como si las condiciones que los produjeron siguieran siendo las condiciones actuales. El niño que aprendió que expresar necesidades producía rechazo o indiferencia, instaló un patrón de supresión de necesidades, que el adulto reproduce de manera automática en relaciones donde esa supresión ya no es necesaria, pero donde la mente todavía la experimenta como la respuesta más segura disponible. El niño que aprendió que el amor era condicional al rendimiento, instaló un patrón de vigilancia constante sobre si está siendo suficientemente bueno que el adulto reproduce en contextos laborales, relacionales y espirituales, donde esa vigilancia produce más sufrimiento del que previene. El budismo tiene un nombre para esos patrones instalados por la experiencia pasada: Sankara, que generalmente se traduce como formaciones mentales o condicionamientos. Los Sankara no son solo los pensamientos habituales,
Son las disposiciones profundas de la mente que determinan cómo se interpreta la experiencia antes de que haya tiempo de reflexionar conscientemente sobre ella. Son el filtro a través del cual la realidad llega a la conciencia, ya coloreada por la historia que lo instaló. Y la relevancia de eso para el origen del sufrimiento es exactamente esta. Una parte significativa del sufrimiento que experimentamos como adultos no es la respuesta a las circunstancias actuales. Es la respuesta de los sankara a las circunstancias actuales. La interpretación que el condicionamiento pasado hace de las circunstancias presentes, frecuentemente desconectada de la realidad de esas circunstancias, pero completamente convincente, para quien la experimenta desde adentro. La persona que interpreta una crítica profesional como evidencia de que es fundamentalmente inadecuada, no lo hace porque la crítica profesional sea objetivamente tan grave. Lo hace porque sus sankara tienen instalada una sensibilidad específica a las señales de inadecuación que la experiencia pasada hizo especialmente amenazantes. Y esa interpretación, que se experimenta como la respuesta normal y obvia a lo que ocurrió, es en realidad la respuesta del pasado al presente, disfrazada de respuesta presente al presente. Ver esa diferencia que el trabajo terapéutico y la práctica contemplativa producen desde ángulos diferentes es uno de los movimientos más liberadores disponibles en el trabajo con el origen del sufrimiento. No porque ver la diferencia resuelva el patrón de inmediato, porque ver que la respuesta intensa que tienes en este momento corresponde a algo más antiguo que la situación actual, crea el espacio mínimo necesario para que una respuesta diferente sea posible. La psicología llama a este proceso la diferenciación entre la respuesta al estímulo actual y la respuesta al estímulo original que el actual reactiva. El budismo lo articula como el trabajo de ver los sankara en operación y de no identificarse completamente con lo que producen. En ambos casos, el mecanismo es el mismo. La observación que crea distancia entre el patrón y la identidad, entre el condicionamiento y quien lo observa, entre la reacción automática y la respuesta elegida. Ese trabajo no se hace de una vez. Requiere la repetición suficiente de la observación para que el espacio entre el estímulo y la respuesta se amplíe de manera que la elección genuina tenga tiempo de ocurrir. Y ese espacio, que la meditación regular construye de manera gradual y verificable, es exactamente lo que el Buda describió como el fruto más accesible de la práctica. No la iluminación completa, sino la capacidad creciente de no ser completamente gobernado por los condicionamientos que el pasado instaló. Hay también algo sobre el origen del sufrimiento y la autocompasión que merece explorarse, porque es donde muchas personas, especialmente las que crecieron en culturas que valoraban la dureza y el estoicismo, tienen más resistencia. Kristin Neff, investigadora de la Universidad de Texas que ha estudiado la autocompasión de manera sistemática durante más de 2 décadas, define la autocompasión con 3 componentes que el budismo reconocería completamente. El primero es la bondad hacia uno mismo. Tratarse con la misma calidez que se trataría a un amigo cercano que está sufriendo. El segundo es la humanidad compartida. Reconocer que el sufrimiento es parte de la experiencia humana universal, no una señal de que algo está especialmente mal en ti. El tercero es la atención plena. Observar el propio sufrimiento con claridad y sin dramatismo, ni negándolo ni exagerándolo. Lo que Neff documentó en sus investigaciones es algo que contradice directamente la creencia popular de que la autocompasión produce debilidad o autoindulgencia. Las personas con mayor autocompasión tienen mayor motivación
mayor resiliencia, mayor capacidad de asumir responsabilidad por sus errores, sin colapsar en la autocrítica paralizante, y mayor bienestar general. La autocrítica intensa, que muchas personas confunden con el rigor necesario para mejorar, produce el efecto contrario al que promete. Activa el sistema de amenaza del cerebro, de la misma manera que la amenaza externa lo activa, produciendo cortisol y la contracción cognitiva que ese cortisol genera. Exactamente las condiciones menos favorables para el aprendizaje y el cambio que la autocrítica pretende promover. La autocompasión, por el contrario, activa el sistema de cuidado y de afiliación del cerebro, produciendo las condiciones más favorables para el procesamiento de los errores, el aprendizaje de las experiencias difíciles y el cambio genuino que la autocrítica promete, pero que raramente puede producir desde el estado de amenaza que genera. El origen del sufrimiento. Cuando se trabaja con autocompasión, produce algo diferente de cuando se trabaja con autocrítica. No la negación del sufrimiento, no la excusa de los errores que lo produjeron, la comprensión honesta de que el sufrimiento es parte de ser humano, de que los patrones que lo generan se instalaron en condiciones donde no había otra opción disponible, y de que el trabajo de transformarlos requiere la misma amabilidad que cualquier trabajo genuino de crecimiento siempre requirió. Eso es el budismo en su nivel más accesible y más inmediatamente práctico. No el ideal abstracto de la iluminación, la práctica concreta y verificable de relacionarse con la propia mente y con el propio sufrimiento de una manera diferente, más honesta, más amable, más eficaz. El origen del sufrimiento nombrado, comprendido y trabajado con la práctica que este canal propone, comienza a transformarse. No de una vez, no perfectamente, pero de manera real y verificable para cualquiera que tenga la disposición de observar con suficiente honestidad y la paciencia suficiente para que la comprensión se instale más profundamente que la superficie intelectual donde tantas comprensiones se quedan. Que así sea. Una reflexión final que quiero dejarte porque conecta todo lo que exploramos con algo muy concreto sobre cómo los próximos días de tu vida pueden ser diferentes si lo que este video compartió realmente aterrizó. El sufrimiento que experimentarás esta semana, porque lo experimentarás de alguna manera, no tiene que ser exactamente el mismo que el de la semana pasada. No porque las circunstancias vayan a ser más favorables necesariamente, sino porque ahora tienes algo que quizás no tenías con la misma claridad antes de este video. El nombre del mecanismo que lo produce: dukkha, taña, avijja. El sufrimiento, el deseo que lo genera y la confusión que alimenta ese deseo. No como conceptos abstractos de una filosofía antigua, como la descripción más precisa disponible de lo que ocurre en tu mente cuando sufres de una manera que ninguna circunstancia externa por sí sola justifica completamente. Y las herramientas para trabajar con eso. El segundo dardo que puedes elegir: no lanzar. La diferencia entre el pasado que se revive y el presente donde la vida ocurre. La autocompasión que crea las condiciones para el cambio que la autocrítica impide. La observación del taña en tiempo real antes de que produzca su ciclo completo. Eso no te protegerá de todo el sufrimiento. Nada puede hacer eso y nada debería intentarlo. Pero puede reducir, de manera gradual y verificable, la cantidad de sufrimiento adicional que la mente fabrica sobre el inevitable. Y esa reducción, acumulada día a día a lo largo del tiempo, es exactamente la diferencia entre una vida vivida principalmente en el sufrimiento que las circunstancias producen
y una vida vivida en una relación diferente con la propia mente. Esa diferencia es el objetivo de este canal, no la información sobre el budismo. La transformación real de la experiencia cotidiana de quien lo mira. Hasta el próximo video. Que así sea.